Las Maldivas. Al escuchar este nombre, uno se imagina de inmediato un lugar mágico, aguas azules y cristalinas, arena blanca y un sol cálido. Es el lugar perfecto para el descanso y la relajación. Sin embargo, el jueves 14 de mayo de 2026, este hermoso lugar se transformó en una auténtica pesadilla. 5 buceadores italianos se sumergieron bajo el agua y nunca salieron. La tragedia no se detuvo ahí, ya que un buzo de rescate se ahogó mientras intentaba buscarlo. ¿La razón? Una cueva oscura y profunda bajo el mar, que demostró a todos que el mar no es de fiar, ni siquiera en sus formas más bellas. ¿Qué ocurrió exactamente en esas profundidades y cómo un viaje de buceo normal se convirtió en una tragedia terrorífica? Pero antes de empezar, si eres nuevo en el canal, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte. Para entender lo que pasó, primero debemos conocer la naturaleza del lugar, ya que el entorno aquí no es un simple escenario de la historia, sino su protagonista principal. Desde arriba, las Maldivas parecen tranquilas e ideales, pequeñas islands rodeadas por las aguas del océano por todas partes. Entre estas islands se encuentra una zona llamada Atolón Baabo, y en su corazón hay una pequeña isla llamada Alimataa. En la superficie, la escena parece de lo más normal, aguas cristalinas, arrecifes de coral que brillan bajo la luz y una calma absoluta que inspira seguridad, pero esta superficie pacífica esconde debajo un mundo completamente aterrador. En las profundidades, los arrecifes de coral no se mantienen planos, sino que caen abruptamente hacia abajo, convirtiéndose en zonas oscuras, canales estrechos y espacios ocultos a los que no llega la luz del sol. A cierta profundidad, el buceador se encuentra en un lugar espeluznante, ya no está en aguas abiertas desde donde pueda ascender en cualquier momento, sino bajo un enorme techo rocoso que le impide subir y hace que el camino por el que entró sea la única vía de salida. Esta es precisamente la gran diferencia entre el buceo convencional y el buceo en cuevas. En el buceo normal, si te enfrentas a cualquier problema, la solución es muy sencilla, lo único que tienes que hacer es ascender a la superficie. Sin embargo, dentro de una cueva la situación es totalmente distinta. La superficie está realmente sobre ti, pero no puedes acceder a ella directamente debido al techo de roca, y el único camino para salvarse y regresar es el mismo sendero estrecho por el que entraste, no hay otro. Esto convierte al buceo en cuevas en un mundo completamente diferente, un mundo con reglas estrictas y peligros aterradores, donde el margen de error es igual a cero. En la mañana del 14 de mayo de 2026, un grupo de 5 buceadores italianos se preparaba para sumergirse en las aguas de Alimataa, que mencionamos anteriormente. Estos buceadores eran Mónica Montefalcone y su hija Giorgia Somacal, Muriel Audenino, Federico Gualtieri y Gianluca Benedetti. Lo aterrador de esta historia es que estas personas no eran turistas principiantes que probaban el buceo por primera vez, sino que algunos de ellos eran especialistas en ciencias marinas e investigación, lo que significa que entendían muy bien el mar, conocían los peligros de las cuevas y eran plenamente conscientes de la estrictez de las reglas allá abajo. El viaje comenzó de una manera muy normal, como comienzan miles de viajes de buceo en las Maldivas cada día. La embarcación se quedó esperando arriba y los buceadores se sumergieron en el agua, comenzando a descender hacia el fondo hasta que los arrecifes de coral desaparecieron detrás de ellos. En la superficie todo estaba tranquilo y no sugería ningún peligro, mientras que en las profundidades el grupo se dirigía directamente hacia un sistema de cuevas oscuras ubicado a una profundidad de 50 metros. Precisamente a esta profundidad todo cambia, incluso antes de entrar en la cueva. A 50 metros de profundidad, el buceador consume el aire a una velocidad mucho mayor que en la superficie. Cada bocanada de aire se vuelve sumamente valiosa, el tiempo pasa como si fueran segundos y el cuerpo queda bajo una presión tremenda. El regreso a la superficie aquí no es fácil, sino que requiere paradas obligatorias en el camino para descomprimir el cuerpo, y si a todo esto se le suma la presencia de una cueva, sabrás que los riesgos se estaban acumulando sobre ellos capa tras capa. Según los informes, esta cueva consta de 3 cámaras conectadas por pasajes estrechos, y este diseño es extremadamente extraño y engañoso. La gran cámara en el interior le da al buceador una falsa sensación de amplitud y seguridad, pero el estrecho pasaje por el que entró es lo más importante de todo. En el camino de entrada, el pasaje parece claro y fácil, pero en el de salida, tras el paso del tiempo, la escasez de aire, el aumento de la tensión y la desaparición de la visibilidad,
Ese mismo pasaje puede convertirse en un lugar aterrador y completamente diferente. Después de su descenso, el grupo se retrasó demasiado y no ascendió. Al principio, un retraso no siempre significa que haya ocurrido una catástrofe, ya que el viaje puede tomar más tiempo. Los buceadores pueden pasar un tiempo adicional desatascando la presión o las corrientes pueden haberlos arrastrado lejos de la embarcación. A menudo, la primera señal de seguridad de los buceadores al ascender aparece como una pequeña boya naranja que flota en la superficie a lo lejos, por lo que la tripulación esperó en el bote y vigiló el agua con gran ansiedad. Buscaban burbujas de aire, una boya que apareciera o cualquier movimiento que confirmara que el grupo estaba bien y se abría paso hacia la superficie, pero el agua permaneció completamente inmóvil. Con el paso del tiempo, la espera se convirtió en terror y ya no se trataba de un retraso normal. El grupo nunca ascendió, y el último lugar donde estuvieron fue la entrada de la cueva. Fue entonces cuando los equipos de rescate comenzaron a prepararse para descender, lo que haría que las operaciones se volvieran extremadamente complejas y difíciles. Si los buceadores estuvieran perdidos en aguas abiertas, habría sido fácil ampliar el radio de búsqueda en el mar. Sin embargo, si estaban dentro de la cueva, esto significaba que la búsqueda se limitaría a un espacio estrecho, profundo y oscuro, y también significaba enviar al buzo de rescate al mismo lugar terrorífico donde el grupo había desaparecido. Los primeros equipos de rescate descendieron hacia la zona de la cueva, moviéndose con extrema cautela hacia la entrada, y allí se toparon con el primer impacto. Encontraron un cuerpo bajo el agua. El cuerpo pertenecía al buceador Gianluca Benedetti, quien fue el primero de los 5 en ser recuperado, pero encontrarlo no puso fin a la pesadilla, sino que hizo la escena aún más aterradora, ya que todavía quedaban otros 4 desaparecidos. Como Gianluca falleció en la entrada, supieron de inmediato que los 4 restantes estaban atrapados en el interior, en las profundidades de la oscura cueva. A partir de ese momento, la misión cambió por completo. La entrada de la cueva ya no era solo el lugar donde se halló un cuerpo, sino el punto de partida de una operación de rescate aterradora y compleja. Las primeras preguntas fueron, ¿cómo entender esta cueva? ¿Dónde empieza la ruta? ¿Cuál es su profundidad? ¿Y hasta qué punto pueden entrar los rescatistas de forma segura sin que se les agoten las botellas de aire? La operación se convirtió en una serie de peligrosos intentos sucesivos. Un equipo descendía para explorar todo lo posible y luego ascendía para que el equipo de arriba reevaluara la situación y preparara otro intento. Cada inmersión avanzaba un pequeño paso, pero representaba un riesgo enorme para sus vidas. En este punto de la historia apareció un nuevo héroe, un hombre llamado Mohamed Madeh. Mohamed era un buceador militar de las Fuerzas de Defensa Nacional de las Maldivas, no buscaba aventuras ni tenía relación alguna con los turistas italianos, sino que fue convocado tras ocurrir la catástrofe para ayudar a llegar a los atrapados en el interior. Mohamed era plenamente consciente de la magnitud del peligro, tanto que fue uno de los que explicaron los detalles de la cueva al presidente de las Maldivas cuando éste visitó el lugar del accidente. A pesar de saber que la cueva era peligrosa e implacable, Mohamed decidió descender. Durante una de sus difíciles inmersiones en la misión de recuperación, Mohamed sufrió una grave enfermedad conocida como el mal del buceador o enfermedad por descompresión. Esta es una afección peligrosa que ocurre al ascender rápidamente desde las profundidades, lo que provoca que el gas nitrógeno disuelto en la sangre y los tejidos se transformen en burbujas de gas. Estas burbujas obstruyen los vasos sanguíneos, dañan los tejidos y bloquean la llegada de oxígeno al cerebro o a la médula espinal. En casos graves, el resultado es la muerte, y esto es exactamente lo que le ocurrió a Mohamed, quien fue trasladado rápidamente al hospital en la capital, Malé, pero los médicos no pudieron salvarlo y falleció. Tras la muerte de Mohamed, se tomó la difícil decisión de suspender las operaciones de recuperación de inmediato, no porque los desaparecidos ya no fueran importantes, sino porque la cueva era más peligrosa de lo que habían previsto, por lo que comenzaron a buscar un plan más seguro para ingresar. Por esta razón, surgió la necesidad de especialistas de otro tipo, y llegaron a las Maldivas 3 expertos finlandeses profesionales en buceo de cuevas para ayudar a diseñar un plan de recuperación más seguro. La misión de estos buceadores no era la velocidad ni la prisa, sino reorganizar por completo la operación para adaptarla a la naturaleza de la cueva. En esta etapa, la situación ya no requería solo valentía, la valentía ya se había demostrado y Mohamed había pagado con su vida el precio de ella. El siguiente paso requería algo más, una planificación minuciosa y cálculos científicos estrictos para lidiar con una cueva que, hasta ese momento,
había acabado con la vida de 6 personas. El lunes 18 de mayo, es decir, 4 días después de la catástrofe, se reanudó la búsqueda con la participación de los expertos finlandeses. Esta vez no había lugar para la precipitación. Cada movimiento dentro de la cueva estaba calculado con precisión, la cantidad de oxígeno disponible, el tiempo seguro restante a esa profundidad y los límites de movimiento antes de alcanzar el punto de retorno, pues todos conocían ya perfectamente el peligro de este lugar. Durante esta operación tan estudiada, el equipo logró finalmente localizar los 4 cuerpos restantes. Los encontraron a todos en la tercera y más grande cámara de la cueva, a una profundidad cercana a los 60 metros. Finalmente, extrajeron todos los cuerpos tras 4 días de trabajo y planificación meticulosa. Pero la respuesta a la pregunta más importante aún no había llegado. ¿Qué sucedió exactamente dentro de esa cueva y qué convirtió un viaje de buceo en un viaje sin retorno? Hasta ahora no existe un informe oficial que confirme el momento exacto en que comenzó la catástrofe, por lo que la forma correcta de entender lo ocurrido es analizar las posibilidades que plantean los expertos en buceo de cuevas basándose en la naturaleza del lugar y la información disponible. La primera posibilidad es el agotamiento del oxígeno. A una profundidad de 50 metros, un buceador consume el aire a una velocidad mucho mayor en comparación con las profundidades poco profundas. Dentro de la cueva, el aire no se utiliza solo para descender y ascender, sino que debe ser suficiente para todo el viaje de regreso, incluido el cruce por los pasajes estrechos. Si el grupo avanzó más allá de lo planificado, permaneció en el interior más tiempo del debido o si alguno de ellos comenzó a respirar rápidamente a causa del estrés, el margen de seguridad se desmoronaría por completo. Cuando el aire escasea dentro de una cueva, el buceador entra en una carrera terrorífica contra el tiempo y la distancia, debe encontrar el pasaje, cruzarlo, llegar a aguas abiertas y luego ascender de forma segura. La falta de aire en el mar es algo espeluznante, pero su escasez dentro de una cueva oscura y a 50 metros de profundidad es una pesadilla inimaginable. La segunda posibilidad es la pérdida total de visibilidad. La cueva puede ser muy clara y cristalina en el camino de entrada, pero se transforma en una oscuridad absoluta en el camino de salida, ya que un solo aleteo del buceador es suficiente para levantar el polvo y los sedimentos del fondo, y un solo toque con la mano en la pared rocosa enturbia el agua de inmediato. El movimiento de 5 buceadores en un pasaje estrecho basta para convertir el lugar en una densa niebla blanca, y en este caso, las linternas no ayudan, sino que pueden empeorar la situación. La salida puede estar a solo unos metros de ti, pero la cercanía no tiene valor si no puedes verla, y si el buceador pierde su rumbo en ese momento. La cueva se transforma en un laberinto terrorífico con una cuenta regresiva que no se detiene. La tercera posibilidad es la desorientación y la pérdida de la salida. La cueva parece fácil y clara mientras avanzas de frente, los pasajes son intuitivos y las cámaras resultan interesantes, pero en el camino de regreso todo se invierte, ya que el giro que parecía evidente al principio puede desaparecer por completo al regresar en dirección opuesta. Una sola cámara puede contener varias aberturas oscuras que se parecen entre sí y el pequeño pasaje puede fusionarse con las rocas hasta el punto de ser difícil de distinguir. Si el grupo entra en una abertura equivocada, aunque sea por unos pocos segundos, este error los empujará hacia una profundidad mayor en lugar de hacia la salida y, a 50 metros de profundidad, cada giro equivocado cuesta tiempo y tranquilidad, cosas que, si se pierden, jamás se pueden recuperar. La cuarta posibilidad es la narcosis de nitrógeno, borrachera de las profundidades. A grandes profundidades, el gas nitrógeno se disuelve en la sangre y produce un efecto narcótico en el cerebro, la mente comienza a ralentizarse sin que el buceador perciba el peligro, no siente miedo ni pérdida de control, sino que simplemente piensa con extrema lentitud. Sus reflejos se retrasan y experimenta una extraña y falsa calma en un momento que exige la máxima alerta y rapidez de decisión. Aquí radica el peligro. El buceador puede mirar el indicador de aire demasiado tarde, demorarse en tomar la decisión de regresar o ver un problema grave como si fuera algo simple que puede esperar. Dentro de la cueva, unos pocos minutos de esta ralentización bastan para terminar con todo. En cuanto a la quinta posibilidad, es la estrechez de los pasajes montañosos. La cueva contiene pasajes muy estrechos, y cuando el buceador cruza un pasaje estrecho en el camino de entrada, piensa que el regreso será igual de fácil, pero la ruta de retorno es totalmente distinta. Cuando llega el momento de salir, el buceador ya ha pasado mucho tiempo bajo una presión tremenda, su reserva de aire es baja, su respiración es más rápida y pesada,
y la visibilidad puede haber desaparecido por completo. En estas condiciones, el equipo puede engancharse en un saliente rocoso o el cuerpo puede girarse en un ángulo incorrecto, y si un solo buceador enfrenta un problema o se queda atrapado en un pasaje estrecho, todo el equipo se verá bloqueado, porque la salida es compartida y no existe ninguna ruta alternativa. Por todas estas razones, lo sucedido no puede reducirse a una sola causa simple, y solo las investigaciones podrán revelar algún día el factor decisivo. En su opinión, ¿cuál de las 5 posibilidades creen que fue la causa principal de esta catástrofe? Compartan su opinión en los comentarios. Aquí llegamos al final del video. Gracias por ver.